porque todo mundo ahora, en este momento, en este justo momento, necesita una relajación. Toda persona necesita una relajación por todas las cosas que están pasando. Y quiero que sepan una cosa muy muy importante. Vamos a empezar con la parte de la vibración, porque de antemano quiero compartirte que estas son vibraciones. Vamos a trabajar con vibraciones. Estas son formas de vibrar. Estas formas de vibrar son muy elevadas. Los cuencos tibetanos fueron diseñados con la finalidad de que las personas que los usan, igual que las campanas tibetanas, puedan meditar, puedan hacer un trabajo de meditación, pero además nos ayudan a elevar nuestra propia vibración. La vibración, es decir, todo en el universo vibra. Quiero que sepa de antemano, quiero compartirte que existen 7 leyes universales. Dentro de esas 7 leyes universales o leyes herméticas del universo, existe una llamada vibración. La ley de vibración estipula, ¿sí?, que todo en el universo vibra. Todo en el universo está vibrando, tiene una rata vibratoria. Es decir, tú tienes una rata vibratoria, yo tengo una rata vibratoria. Todo el mundo tenemos una vibración, ¿sí? Lo único que cambia en la parte de la vibración son las frecuencias, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la pared tiene una vibración, tu pared de tu casa tiene una vibración, tu mueble tiene una vibración, pero tienen vibraciones diferentes, ¿ok? Vibran a diferentes frecuencias. Algunos vibran más rápido, otros vibran más lento. Por ejemplo, si hablamos del sonido, hay sonidos que el oído humano no alcanza a escuchar, ¿sí?, y se llaman sonidos infrasónicos o sonidos ultrasónicos, ¿de acuerdo? Entonces estos sonidos de alguna manera van dentro de la gama audible. Después del sonido, cuando el sonido se vibra más rápido o más fuerte, con más fuerza, el sonido se convierte entonces en luz. No sé si sabías, pero el ultrasonido, ese ultrasonido cuando vas y te hacen un estudio de ultrasonido, con ese aparatito que te lo ponen en la barriga, las embarazadas, etc. Esa vibración lo que hace es aventar una vibración muy elevada que genera que el sonido, cuando el sonido choca en la pared o choca en el objeto que está alrededor, regresa en forma de luz o regresa en forma de imagen. En eso consiste el aparato ultrasónico, ¿sí? Estos aparatos ultrasónicos, como avientan una velocidad muy alta, entonces una vibración muy alta, pues entonces regresa en forma de sonido. La barrera del sonido se puede romper a 1180 kilómetros por hora. Eso es lo que es la barrera del sonido, si no me equivoco. Y lo que hacen los aviones Mach 1, que así se llaman, es cuando van volando muy rápido, hacen como una especie así como de ¡pum!, como una especie de explosión. Es porque el avión lo que está haciendo es romper la barrera del sonido. Hay aviones que rompen la barrera del sonido a 5000 kilómetros por hora, es decir, que la rompen 5 veces o más de 5 veces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que esa vibración continúa. Y luego viene la luz. La luz es una vibración que viaja o que tiene una frecuencia de 300.300 kilómetros por segundo. 300.300 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces, un año luz es lo que se tarda a recorrer la luz en un año de un extremo a otro, y multiplicamos esa distancia. Imagínense la distancia que abarca un año luz. Es demasiado, es muchísimo. Entonces, cuando hablamos del tema de la luz, bueno, pues estamos hablando de una vibración alta. Pero déjenme decirles que hay una vibración más alta que la luz todavía. Hay una vibración que es mucho más alta, que se llama energía taquiónica. La energía taquiónica es la energía del pensamiento, ¿sí? Y vibra a la velocidad de la luz a la 16ª potencia, es decir, 16 veces más rápido que la velocidad de la luz, ¿ok? Entonces estamos hablando de una vibración sumamente alta, es decir, el pensamiento vibra bastante fuerte. Y nosotros somos, de alguna manera, ese tipo de transmisores. Nosotros somos como transmisores, nosotros somos como ese tipo de transmisores o receptores de la vibración del pensamiento, que es la energía taquiónica, ¿ok?
pero además hay una vibración más alta, mucho más alta que la vibración que es inmedible, es inconmensurable, es insondable, así es como se conoce, ¿sí? Que es la vibración del amor. La vibración del amor es más fuerte y más rápida que la vibración del pensamiento. Entonces, aunque no lo crean, efectivamente hay una vibración más alta. Entonces, quiero que sepan que todo en el universo vibra, todo está vibrando. Nosotros estamos vibrando en este momento, ¿sí? Y aquí la única diferencia de las vibraciones, como decíamos, es la frecuencia. Imaginemos que las frecuencias lo podemos ver con las estaciones de radio. Los que en algún momento lograron tener un aparato de radio para poder sintonizar frecuencias, por ejemplo, no es lo mismo una frecuencia de FM, por ejemplo, 93.4, por decir algo, que 98.9, ¿me explico? O sea, estamos hablando de una frecuencia mucho más alta, o que 105.3, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si es una frecuencia o no, o no sé, pero es en la banda de frecuencias de la radio, estamos hablando de frecuencias que van dentro de. Entonces podríamos decir, por ejemplo, no sé, probablemente un diamante, al final de cuentas un diamante viene del carbón, pero el diamante es una vibración muy alta, es una vibración muy alta, que se generó a base de carbón, pero que fue fraguado en la Tierra a muy altas temperaturas. Entonces lo que hizo la temperatura con la que ese diamante se coció, o ese brillante, fue que el mineral vibrara a muy alta frecuencia, ¿me explico? Y si bajamos la rata vibratoria, a final de cuentas el diamante se convierte en carbón, ¿sí? Entonces, al final de cuentas el diamante es carbón, la única diferencia que hay es que vibra más alto, ¿ok? Lo mismo pasa con el plomo. Por ejemplo, el plomo es una vibración baja, pero si aumentáramos la vibración del plomo, en su rata vibratoria, en sus átomos, podríamos generar oro. Si aumentamos la vibración del oro, podríamos hacer platino, por ejemplo, ¿me explico? O sea, todo tiene que ver con la vibración. Entonces aquí diríamos, por ejemplo, una persona, no sé, a lo mejor un vagabundo o un asesino, tiene una vibración de pensamiento baja. En cambio, un santo o una persona que medita, una persona que se ha iluminado y que está en una iluminación espiritual o que está en un estado de conciencia más elevado, podríamos decir entonces que esa persona vibra más alto, ¿me explico? Entonces aquí es donde entra esa parte de la ley de la atracción. La ley de la atracción no es otra cosa más que vibraciones altas. Cuando nosotros vibramos alto, esto nos ayuda muchísimo a que podamos tener una perspectiva diferente de las cosas, diferente de las situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué va todo esto que estoy explicando? Bueno, vamos por partes. El primer punto es, no sé si han visto un film, una película, un documental llamado Los mensajes ocultos en el agua, de Masaru Emoto. Yo se los recomiendo mucho que lo vean, porque efectivamente Masaru Emoto hizo unos experimentos muy interesantes donde observó las moléculas del agua a través de microscopios superpoderosos, en donde puso dos recipientes con agua. El primer recipiente con agua había recibido meditaciones o mantras, que mantra significa limpieza mental, ¿sí? Mantras tibetanos, mantras de monjes budistas, ¿ok? Que estaban ahí en el primer recipiente con agua, ¿ok? Y el segundo recipiente con agua estuvo expuesto a vibraciones de música heavy metal, de groserías, de maldiciones, etcétera, etcétera. Entonces, el primer recipiente con agua, las vibraciones que había impregnado el agua, formaba figuras geométricas perfectas. Si nosotros hablamos de los patrones geométricos, hay un libro llamado Geometría Sagrada, se los recomiendo muchísimo, a mí me encantó. Yo tomé el curso, fue un curso muy, muy rápido de Geometría Sagrada, y además, el maestro Alfonso siempre nos ayuda con la parte de la geometría sagrada, y la verdad es que es maravilloso porque todo en el universo también está formado por estas figuras o estas formas de geometría sagrada. Todo es una geometría, todo es parte de una geometría.
Entonces el agua que estaba impregnada con oraciones y que le habían rezado y todo esto, podríamos decir, al final de cuentas es un tipo de agua bendita, ¿ok? Entonces tenía, bajo el microscopio tenía unas figuras perfectas, ajá. Mientras que el agua que estaba bajo música heavy metal, o que estaba bajo maldiciones o malas palabras o música reggaeton o ese tipo de cosas que vibran más bajo, pues tenía unas figuras muy feas, ¿me explico? ¿Qué quiere decir? Que nosotros al final de cuentas somos vibración y que como somos 70% agua, ¿tú qué crees que entonces nosotros a través de nuestra vibración generamos? ¿Generamos figuras geométricas perfectas o generamos figuras geométricas que son feas, que son distorsionadas, que no nos ayudan en nada positivo? A final de cuentas, todo, como vuelvo a repetir, es vibración. Entonces, dentro de estas vibraciones que nosotros trabajamos, que nosotros todo el día estamos expuestos a este tipo de vibraciones, muchas veces no somos conscientes de qué tipo de energías nos impregnamos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros estamos de alguna manera pensando en cosas negativas, en enfermedad, en muertes, en asaltos, en todo eso cancelado, y todos me ayudan a decir en este momento cancelado, 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 cancelado. Y de repente la gente trae en el pensamiento, trae en la mente, no, es que, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a suceder? ¿Y si no hay trabajo? ¿Y la plata? ¿Y la salud? ¿Y si me infecto? Todo ese tipo de cosas son vibraciones bajas, cancelado, cancela, 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 ¿viste? Vamos a cancelar todo en este momento, todo eso queda cancelado. Ahora, por otro lado, si miramos oraciones, bendiciones, meditaciones, terapias, si miramos las cosas de una manera más consciente, si miramos las cosas de una manera más maravillosa, más hermosa, más alegre, si nos concentramos solamente en cosas elevadas, en la fe, etcétera, etcétera, entonces eso nos va a ayudar muchísimo a elevar nuestra vibración. Entonces, vibraciones bajas es igual a accidentes, problemas, desfalcos, enfermedades, deudas, tristezas, depresiones. Todo esto es vibración baja. Vibración alta es igual a bienestar, salud, dinero, amor, tranquilidad, todo, salud, más dinero, más bienestar, y vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, paz mental, paz emocional. Entonces, de alguna manera vamos viendo que existe una diferencia significativa en la parte de las vibraciones. Todo en el universo vibra, y lo que vamos a hacer hoy con la terapia de cuencos es vibrar alto. Quien esté en este momento de acuerdo con lo que estoy diciendo, regálenme un like y sigan compartiendo estos vídeos tanto en YouTube como en Facebook. Muchas gracias.